empezamos a tener que utilizar otros materiales. ¿Qué son? Que son estos que tienes estos aquí, que nosotros les conocemos como comprimibles. Ok. ¿Cómo funcionan? Ok, ya vimos que imaginemos, llegamos a un lugar, nos muestran un motor, ya lo llevaron a rectificar y vemos que la rugosidad es muy alta. En ese momento nosotros podemos decir, ya no va a funcionar una junta laminada, necesitamos una junta comprimible. Pero, ¿qué características debemos buscar en una junta comprimible? Muy bien. Estos materiales que están aquí es una fabricación propia de Pevisa. De aquí nacen las juntas en GR, que es grafito, y TG. ¿Cómo es esto? Grafito es GR. GR. Y TG es teflón grafitado. Es una junta fabricada de fibra. Okay. Una fibra con una alta concentración de caucho y un recubrimiento de teflón grafitado. Entonces, hasta ahorita ya hablamos de MLS, que es de acero. Así es. La TG, que es teflón grafitado. Ajá. Y la GR, que es grafito solo. Así es. Ok. Muy bien. ¿Cómo funciona este material o dónde está lo interesante del material Ferroflex de Pevisa? El alma de este producto, te paso un Adrián para que lo puedas ir viendo. Sí. Yo quiero que me digan qué es lo que ven. O sea, ¿se ve uniforme o qué es lo que pueden ver como cara? Ven muchos puntitos. Veo como un picoteado aquí, ¿no? Ajá, exacto, ese es el término. La base de este producto es un alma metálica que tiene picoteado por cara superior y cara inferior. ¿Para qué? Imaginemos de nuevo. Este es mi picoteado. Yo voy a poner sobre esta cara mi material, ya sea grafito o ya sea fibra. La función de esto es que ese picoteado que es tan uniforme y tan bien determinado, Bien definido. bien definido, cuando tú la comprimes no permita que se abra el material. Entonces este material no se tiende a expandir y su capacidad de pérdida del espesor es mínima. Y también esto nos genera una muy buena recuperación del producto. Okay. Una gran ventaja de este material es que cuando nosotros lo torqueamos, únicamente va a perder el 7% de su espesor. Cuando materiales que hemos visto en el mercado pierden un 25, un 30%. Pues es muchísimo, es casi Exacto. un cuarto. Sí. ¿Recuerdan ustedes? Yo creo que les tocó que antes armaban un motor y nos decía el mecánico Regrésate o le en decíamos tanto al tiempo. cliente, tienes que regresar a la semana para retorquear tu cabeza. Esto pasaba porque el material era comprimido, se calentaba, empezaba a trabajar, se comprimía más, el material, el acero o la cabeza, el bloque regresaba a su estado, pero la junta se quedaba comprimida. ¿Qué hacía el mecánico? Pues ya regresaba y le daba el siguiente retorque y recuperábamos eso. Hoy en día, por temas de costo-beneficio, por temas hay motores en los que volver a desarmar para llegar a la cabeza es todo un tema. Y nada más el mecánico lo ve y dice, no lo quiero volver a hacer. Tenemos que buscar este tipo de materiales. No existe un material que no se comprima, a menos que sea una junta laminada, que es el ideal. Pero lo que buscamos en Pevisa con nuestra tecnología Ferroflex es tener la mínima pérdida del espesor. Y evitar ese retorque en el motor. Así es. De este mismo material van a hacer algo que son las famosas sobremedidas. Hay dos formas de recuperar lo que nosotros le quitamos con la rectificación. Cuando nosotros quitamos material, la cabeza la estamos haciendo más pequeña y más pequeña y más pequeña. ¿Es una mala práctica? Sí. Muchos manuales de motores actuales tienen una leyenda en ellos que dice, no se debe rectificar. Si la deformación rebasa tantas milésimas, hay que reemplazar. Ellos no hablan de rugosidad porque ellos, ya nació mi motor, tiene la rugosidad ideal y si falla, lo único que vas a medir es planicidad. No vas a medir rugosidad porque yo te estoy diciendo que si hay que rectificar, ya no sirve. ¿Por qué pasa esto? Esto es muy drástico, yo lo entiendo, pero es por el tema de los valores del volumen de la cámara de combustión. Sí. Si yo reduzco el volumen de mi cámara de combustión, aumenta la relación de compresión. Voy a tener más temperatura y voy a tener más problemas. El consumo de combustible va a aumentar y algo muy importante, el tema de emisiones contaminantes va a aumentar. Claro. Entonces, hay una alta temperatura en la cámara de combustión, nos genera NOx y son de los gases más nocivos. Ustedes son fabricantes de sensores de oxígeno, lo saben muy bien. Entonces sí afecta. Exactamente. Alterar la relación de compresión directamente en las emisiones contaminantes. Correcto. Pero es México. Y no solo es de México, es de muchos países. Y yo lo entiendo.
tienes que cambiar la cabeza de tu coche. El bolsillo no está para soportar eso. Y la capacidad por salir de los problemas de todos nosotros es muy alta y está bien. Entonces tenemos que ir buscando soluciones. La junta en sobremedida, que está fabricada con un material comprimible como este, es cuando ya hemos rectificado mucho, tenemos que compensar eso. El material que ya le quité a la cabeza. Ajá. De hecho, no me vas a dejar mentir, hay casos en los cuales quitas tanto material que incluso la misma cadena de distribución empieza a quedar holgada, ¿no? O la banda de distribución. Ese es uno de los principales, de las principales causas, por las cuales nacen las juntas en sobremedida. Hay dos formas de recuperar ese espacio. Uno es con una laina, que es una hoja de acero con el corte igual a la junta de la cabeza. Funcionan, sí, son muy funcionales. Pevis está, aún no las tenemos para el mercado de México, pero ya estamos trabajando en esos números. Y la opción que sí ofrecemos nosotros es la junta en sobremedida. Hablando de MLS. O... No, en cuestión de junta comprimible. Ah, ok. De ese material comprimible que es TG o GR son comprimibles. O así los denominan ustedes. Y ahí sí hay sobremedida. Así es. La pregunta es, ¿para multilayer también hay en sobremedida? En motores de diésel ligero son los que más se manejan sobre medida. Y eso es por la sobresaliente del pistón. Es lo más común. Ok. Pero lo que hemos notado nosotros es que en tema de junta laminada, cuando ya vas a meter una sobremedida, a los técnicos les genera más confianza poner una junta comprimible. Con su respectiva sobremedida. Ajá, con una sobremedida. Okay. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se debe? En dado caso, ustedes tienen la junta en sobremedida. La pregunta es, ¿también ustedes venden la... ¿Laina? ¿La laina? Estamos fabricándolas ya. En el mercado de México se utilizan muchísimo. Es un buen producto y ya estamos en el proceso de fabricación para traerlo a México. Ok, ahora la pregunta es, ¿cómo se debe de colocar la laina? ¿La laina? ¿Cómo se debe de colocar? ¿Va a la cabeza, la laina, la junta y el block? ¿O va cabeza, junta, laina y block? Ok, aquí tenemos que analizar algunos puntos. Primero, estamos hablando si nuestro motor es un open deck o closed deck. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es un motor de camisas húmedas o es un motor sólido? Cuando es un motor de camisas húmedas, yo siempre recomiendo montar la laina en el lado de la cabeza, porque tengo una mayor área de contacto. Si yo la pongo en el block, corro el riesgo de que haya una falla en el sellado. Ok. Camisas húmedas, ¿verdad? Así es, open deck o camisas húmedas. ¿Qué hago yo? Pongo la junta del lado del block y la laina en la parte superior de la cabeza. Por la cuestión del área que manejas, que es mayor el área en la parte de la cabeza que del block. Correcto. Ok. Y si es un motor sólido, un closed deck, yo puedo poner en la parte inferior la laina, junta y ya pongo la cabeza. No hay ningún detalle. De la manera, porque sí es un tema, ¿no?